La vida transcurre tan rápido y tan despacio, pero ambas al mismo tiempo. Hemos visto pasos y pasos que han sido igual de importantes para nuestros mundos. Mundos semejantes, mundos complejos de entender, pero que hemos estado conectando desde hace tiempo. La ciencia y su avance nos ha permitido obtener las herramientas necesarias para fortalecer este vínculo. FAPASA, líder en certificación internacional, dedicados al desarrollo de medicina de vanguardia, producida bajo rigurosos estándares de calidad, con avanzada tecnología y gracias al esfuerzo de profesionales paraguayos altamente capacitados. Ese esfuerzo nos ha llevado a obtener a lo largo de nuestra historia importantes certificados y reconocimientos a nivel internacional. Trabajando y creciendo por medio siglo, aunando esfuerzos por la industria farmacéutica en el Paraguay, promoviendo el talento y retratándolo en materia enfocadas hacia el cuidado de su salud. Hemos decidido llevar nuestro emblema a otros rincones, con la firme intención de expandirnos hacia nuevos horizontes, compartir nuestros mejores logros con otras naciones, traspasando fronteras y llegando cada vez más lejos. FAPASA, líder en certificación internacional. Muy buenas noches a todos quienes están ahí conectados del otro lado de la pantalla. Buenas noches para la gente que está conectada ahí del otro lado. Ansiosos también por participar de este conversatorio que vamos a tener con un excelente invitado en la noche de hoy. Estamos orgullosos de acompañar realmente a FAPASA en la primera edición del Foro Nacional del Dolor, en un evento que arranca en el marco del Día Mundial del Dolor, ¿verdad? Que se estuvo celebrando el domingo pasado, mejor dicho, domingo 17 de octubre. Y como médicos sabemos que el dolor es la primera causa de consulta a nivel mundial, ¿verdad? Y generalmente es el que mueve al paciente a que el paciente vaya al consultorio, y tenemos que estar actualizados nosotros los profesionales, pero también del otro lado el paciente debe de entender, el paciente no solamente debe de entender, sino debe de reconocer qué es el dolor, cuáles son las causas del dolor, identificar un dolor agudo, identificar un dolor crónico, sobre todo identificar en qué momento requiere una persona de una consulta, cuándo no amerita una consulta, cuándo debe ir y recurrir a un profesional. Por eso estamos hoy en compañía de, sin duda alguna, un referente. Cuando hablamos de dolor, hablamos con un referente que ya les voy a presentar enseguidita. La intención de este foro que tenemos del otro lado, de que podamos, a través de un ping-pong de preguntas, respuestas, podamos aclarar tus dudas. Y más que eso, que podamos aprender. Estamos seguros que desde FAPASA lo que buscamos con esto es transmitir conocimiento, la base del conocimiento. De poder contar hoy con el doctor Gustavo Blanco, actualmente jefe de la unidad de diagnóstico y tratamiento del dolor en el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. El doctor Gustavo Blanco es creador del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Dolor de la Fundación Favaloro ya en el año 2003. Es director del curso superior de posgrado de Medicina del Dolor de la Universidad Favaloro. Es profesor adjunto a cargo de la asignatura de Medicina del Dolor de la carrera de Medicina de la Universidad Favaloro y tiene publicaciones
revistas nacionales e internacionales. Estar parte por parte, su historial, su ley, su relación profesional, me parece que nos vamos a extender de más. Así que, doctor Gustavo Blanco, es un placer tenerte. Estamos en transmisión directa desde Argentina. Y el objetivo de esto es que la gente te pueda escuchar y de tu gran experiencia y tu conocimiento también pueda aprender. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias, David. Un gusto compartir este momento contigo y con toda la gente allá de Paraguay, que lamentablemente estas cuestiones epidemiológicas no me han dejado viajar y ya hace un tiempo largo que no voy, desde principios del año pasado, que no puedo visitar tan linda tierra y con tantos amigos que tengo allá. Estimados amigos, lamentablemente lo hemos perdido transitoriamente al doctor David Musi, pero bueno, él me dejó abierta la opción de compartir con ustedes este momento. Y como decía David, es cierto, hace poco tiempo atrás, el domingo 17 de octubre, se conmemoró otro aniversario de lo que se generó en el año 2004 como el Día Internacional de la Lucha contra el Dolor. Y esto es llamativo, es importante para tener en cuenta, porque fíjense ustedes la antigüedad que tiene la historia de la medicina. Y dentro de lo que es el transcurrir de la historia de la medicina, hace aproximadamente unos 60 años se empieza a generar a nivel mundial un movimiento distinto que apuntaba a poder entender el dolor como algo independiente dentro de la vida de las personas. Y recién ahí empieza a generarse ese movimiento de quienes, yo me incorporé un poco más tarde, es cierto, pero de quienes generaron la intención de profundizar en la investigación y en el tratamiento del dolor de una manera adecuada. Y a veces uno tiene una idea poco clara de esto, y realmente es hasta admirable como durante tantos años, durante tantos cientos de años, la medicina no haya puesto énfasis en atender esa necesidad tan importante de la humanidad. ¿Cómo será de importante esto? Que en ese año 2004, cuando se establece el 17 de octubre como el Día Internacional de la Lucha contra el Dolor, la Organización Mundial de la Salud, junto con las Naciones Unidas, hicieron un comunicado a todas las naciones del mundo para poder sentar los derechos de la humanidad de poder atender el dolor. Y de hecho, algo que se ha pretendido y que todavía no se ha terminado de lograr plenamente, es que los gobiernos de los distintos países sean quienes lideren el movimiento de atención comunitaria de todos los ciudadanos de cada país en lo que al dolor se refiere. Hay estamentos en distintos lugares del mundo que establecen que el tratamiento del dolor es un derecho de la humanidad y como tal debe ser enfrentado. Es por esto que tenemos que concientizarnos de esa manera. Y justo viene una época de concientización múltiple ahora. ¿Por qué? Porque hace una semana atrás fue la Semana Mundial de los Cuidados Paliativos, que tienen al dolor como una estrategia más dentro de los múltiples tratamientos que se aplican a las personas que están en condiciones muchas veces de no recuperabilidad o de fin de vida, como se dice habitualmente. Pero amén de todo esto, también tenemos que tomar conciencia porque hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional del Cáncer de Mama, de la prevención del cáncer de mama. Y los que trabajamos con personas que sienten dolor, sabemos que las enfermedades oncológicas tienen una alta prevalencia de presencia de dolor y muchas veces de muy difícil tratamiento. Entonces, los últimos 60 años de la historia de la medicina, como les decía, dieron un vuelco y se empezó a prestar más atención a esto del tratamiento del dolor como un derecho de las personas. Y como decía David previamente, diferenciar dolores. Acabo de hacer alguna actividad y eso generó que superara el límite de tolerancia de mi organismo y aparece una sensación de dolor. Ese dolor agudo que hacíamos referencia previamente es un dolor que se vincula con mecanismos normales que tiene el cuerpo de percibir eso como un daño. Y cada vez que hay un estímulo superior a lo que yo puedo tolerar,
automáticamente se desencadena ese camino de transmisión desde la parte periférica que sea hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso central, de que algo está funcionando mal y se entiende como dolor. Y ahí es donde nosotros podemos tomar una medida. Si yo me estoy acercando a una parte encendida, a un fuego, algo así, y me empiezo a quemar, puedo tomar la medida de alejarme. Me permite este mecanismo normal, fisiológico, como decimos nosotros, funcionar adecuadamente, que yo pueda tomar una medida. Pero, si me acaban de operar y estoy todavía que no me puedo movilizar, ¿qué medida puedo tomar para alejarme del dolor? Y cada procedimiento que hacen en el cuerpo humano genera dolor, porque cada vez que lesionan la estructura del organismo, el cuerpo está todo cubierto de esas terminales nerviosas que nosotros llamamos nociceptores, receptores de daño, receptores de noxa, que van a activarse cada vez que haya un daño en el cuerpo. Y entonces enseguida voy a sentir dolor. ¿Dónde no tenemos nociceptores? En el cabello y en la parte libre de las uñas, por eso nos las cortamos. En todo el resto del cuerpo tenemos esas terminales nerviosas que nos van a avisar cuando algo está superando el límite de tolerancia de cada uno, obviamente. Y ahí lo sentimos como dolor. Pero ese es el dolor agudo. Y el conflicto para nosotros surge, para nosotros seres vivos, para nosotros médicos que tratamos el dolor, surge cuando ese dolor agudo se cronifica. Y hay dos maneras de tener un dolor crónico. Una es esta que les decía recién, un dolor agudo que persiste en el tiempo. La otra es que cuando el dolor se genere por un daño directo de las estructuras que sienten o que transportan el estímulo doloroso, y entonces ya nace como crónico, nace por una enfermedad del sistema nervioso, por una afección del sistema nervioso que automáticamente lo voy a sentir como dolor. Dicho como ejemplo de esto que les decía recién, alguien que tuvo un herpes zóster, que nosotros llamamos acá culebrilla y ustedes dicen fiebre de San Jorge o de San Antonio, no me acuerdo cuál de los santos era que le adjudicaban esta afección. Pero después de los 50 años, si uno tiene esta culebrilla, este herpes zóster, más de la mitad de las personas van a quedar con dolor crónico. ¿Por qué? Porque la lesión de ese nervio ya va a tener dolor por mucho tiempo. El otro ejemplo que les decía es un dolor que no atendemos, un dolor que no tratamos, un dolor que no le prestamos la atención suficiente y permitimos que continuamente esté incidiendo en nuestra vida. Yo suelo dar un ejemplo que es de fácil comprensión, que es una afección, una enfermedad muy frecuente, que es la llamada artrosis de rodilla. ¿Y por qué hago hincapié en la artrosis de rodilla? Porque la rodilla soporta el peso de todo el cuerpo. Y ustedes vieron que los médicos somos seres un poco especiales, ¿no? Y hay muchos que repiten e insisten que uno tiene que caminar porque caminar es bueno. Bueno, yo no insisto en eso, porque caminar es bueno, caminar 40 minutos 3 veces por semana es bueno para el aparato cardiovascular. Pero si yo tengo las rodillas lesionadas y estoy haciendo presión continuamente sobre esa zona de mi cuerpo, estoy estimulando continuamente a que el dolor aparezca y que el dolor aparezca y que el dolor aparezca. Y ahí es donde cometemos un error, porque en la medida que ese dolor puede estar continuamente incidiendo, continuamente apareciendo en la vida nuestra, eso va a hacer que el sistema nervioso se acostumbre a ese estímulo doloroso y ya responde al estímulo sin necesidad de que haya dolor, ya responde con que la persona siente dolor aunque no haya nada. Y de hecho esto nosotros lo solemos ver porque algunos pacientes, unos años después de haber empezado con su artrosis de rodilla, van a una cirugía que es el reemplazo de la rodilla. Y cuando le reemplazan la rodilla y piensan que todo va a estar fenómeno porque ya el área que estaba alterada, que estaba dañada, se sacó y se pone una prótesis, resulta que el paciente vuelve por tiempo prolongado a la consulta diciendo que tiene el mismo dolor que tenía antes. Y entonces
despierta una desesperación en los médicos tratantes porque empiezan a ver si la prótesis está mal, si funciona mal, si está infectada, si está floja, qué es lo que está pasando, si rehabilita, si no rehabilita. Y lo que sucedió es que ese estímulo doloroso que empezó como agudo, en su perpetuación, lo que hizo fue dañar las zonas del cerebro que perciben el dolor. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Uno después retira la zona afectada y aunque retire la zona afectada, resulta que el dolor está establecido ya como un daño en el sistema nervioso. Y ahí tenemos diferencias sustanciales. Un dolor agudo se puede tratar más fácilmente. Un dolor crónico es muy difícil de tratar. Un dolor agudo lo tratamos con antiinflamatorios y con analgésicos comunes, menos comunes, con drogas derivadas de la morfina, con lo que llamamos opioides menores, opioides mayores, pero tenemos instancias terapéuticas para responder al dolor agudo. Fíjense ustedes qué interesante que cuando el dolor se cronifica, su tratamiento se hace mucho más difícil y más complejo. Y no suele tener respuesta adecuada al manejo con antiinflamatorios y con analgésicos comunes. ¿Qué tenemos que usar? ¿Qué drogas usamos? ¿Qué tratamientos usamos habitualmente en el manejo de los dolores crónicos? Usamos drogas que actúan ¿en dónde? En el sistema nervioso central. Actúan en el cerebro, actúan en la médula espinal. Entonces, nos tuvimos que ir del lugar que dolía para ir al lugar donde el dolor se percibe. Porque ya la estructura que generó el dolor no es la que alberga el origen del dolor, ya está dañado el sistema nervioso. Y por eso van a ver ustedes que se utilizan algunas drogas antiepilépticas, algunas drogas antidepresivas, algunos analgésicos que actúan en el sistema nervioso central. Y entonces sí tenemos un panorama completamente diferente. Con una salvedad, el dolor agudo nos va a comprometer a todos los seres vivos. Hay algunas alteraciones genéticas extraordinariamente infrecuentes que hacen que algunas personas no perciban dolor. Y contrario a lo que uno pensaría inicialmente, qué bueno que sería esto, la realidad es que estas personas tienen una menor sobrevida que el resto de los seres humanos, porque al no percibir el dolor agudo, no tienen los sistemas de alarma preparados y no se dan cuenta que hay lesiones que cuando lo notan ya están complicadas, ya están infectadas, ya están dañados severamente y eso atenta contra su vida. Pero volviendo a lo que les decía, dolor agudo lo vamos a tener todos. Dolor crónico, acá los números son terribles, porque el dolor crónico compromete al 20% de la población mundial. 1 de cada 5 personas en este mundo que habitamos padece un cuadro de dolor crónico. Y ahí es donde tenemos otro problema más, porque los tratamientos que aplicamos no son 100% eficaces. Es muy difícil tratar un dolor crónico. Entonces, fíjense ustedes, si uno tiene la posibilidad de tratar un dolor cuando es agudo, no lo tenemos que dejar pasar. Y acá es un consejo que yo le doy a la gente habitualmente. A todos nos pasa que nos torcimos un poco el tobillo, que nos golpeamos el dedo pequeño contra el borde de algún mueble, que nos agarramos el dedo con la puerta de callo, con la puerta del auto. Esas cosas banales tienen una evolución en el tiempo. Y uno toma cualquier medicación, no está bien la automedicación, pero sabemos que existe, y tomé algún analgésico y tomé algún antiinflamatorio que tenía en casa, me puse un poco de hielo, me puse agua con sal, se me pasó. El alerta tiene que existir en la población cuando un dolor que parece simple no se va. Y entonces ahí sí yo les recomiendo ir rápidamente a la consulta. O si el trauma es importante, si la lesión es importante. ¿Cuántas veces pasa que uno está en su consultorio atendiendo gente y viene alguien a decir, mirá, me duele mucho la cintura?
Ayer fui a jugar al fútbol, hacía 3 años que no hacía nada. Bueno, lo más probable es que sea una lesión muscular, no tiene por qué ser grave. Esa persona vino un día después, 2 días después, vino caminando, se movilizó, llegó hasta la consulta, esperó, fue atendido, lo interrogo, lo reviso, no le encuentro ninguna cosa grave, entonces puede seguir una evolución y cuando nosotros encontramos en la persona con dolor agudo una posibilidad de tratarlo, también tenemos que entender, y esto es importante para mí compartirlo con ustedes, que lo que yo voy a tratar es la sensación que esa persona tiene. Con el tratamiento para el dolor que una lesión me produjo en el organismo, yo no estoy acelerando la recuperación de esa lesión. Lo que estoy haciendo es darle más confort a la persona. Entonces, esa persona que vino caminando, que estuvo hablando conmigo, que se sentó, que se paró, que se subió a la camilla, que se bajó, me está mostrando clínicamente que no tiene ningún daño importante. Y ahí lo que uno hace es plantearle a la gente, porque ustedes tienen que participar de esto también. Sentido común se llama. Si yo veo que hice algún movimiento, algún esfuerzo, tuve alguna caída y no puedo incorporarme, no me soporta el peso de las piernas, el dolor hace que me caiga y demás, tengo que concurrir en forma inmediata a la consulta, porque la perpetuación de los cuadros dolorosos pone en riesgo que uno lo pueda eliminar a continuación, que uno lo pueda limitar. Si dejamos mucho tiempo el dolor, es difícil después que se vaya. Por eso la recomendación es esa. Sí, y nosotros todos los seres humanos estamos acostumbrados a tener un cierto umbral de dolor, a percibir el dolor. La advertencia es la siguiente: si algo sale fuera del cauce habitual, si un dolor tiene una aparición espontánea, estaban mirando televisión y de repente aparece un dolor muy fuerte en la cabeza, como un estallido, como que algo explotó, no pierdan un segundo de tiempo, váyanse a atender inmediatamente. Eso no es normal. Distinto es que yo estuve trabajando con la computadora todo el fin de semana, todo el tiempo inclinado el cuello para adelante y demás, y cuando llega el domingo tengo todo el cuello dolorido y me pongo un poquito de calor y algo me afloja, pero estoy muy molesto. No es lo mismo. Por eso digo, el sentido común, lo que hemos ido incorporando con las acciones de la vida, es importante. Y antes de que apareciera la pandemia del COVID-19, nosotros no nos dimos cuenta, la mayor parte de los medios no lo han comunicado, pero vivimos hace aproximadamente unos 20 años una pandemia que es mucho más grave, porque a lo mejor no tiene mortalidad directa, sí tiene morbilidad severa, sí tiene afectación de la calidad de vida severa, que es el dolor que se vincula a lo que llamamos los trastornos posturales. Si ustedes se dedican a observar a la gente cuando van caminando por la calle, van a ver que hoy en día es mucho más frecuente observar lo que llamamos nosotros la anteposición cefálica, la cabeza adelantada. La cabeza va adelante y está acostumbrada a estar todo el tiempo inclinada para adelante mirando el celular, caminamos mirando el celular, estamos todo el día mirando el celular. Muchos de ustedes tendrán computadoras y a lo mejor muchos, por practicidad, por una cuestión de modernismo, por el costo, por lo que sea, tienen una notebook. Y la notebook es un atentado contra las posiciones normales del individuo. Porque si yo la notebook la pongo sobre la mesa, voy a tener que estar apoyando las manos sobre el borde de la mesa y me va a lastimar el nervio mediano y voy a tener después el túnel carpiano y no voy a poder mover las manos y voy a tener hormigueos en las manos, para tenerlo a la altura de la vista. Ahora, si yo lo tengo a la altura de las manos, voy a tener que bajar la cabeza todo el tiempo, con lo cual esto va a trabajar mecánicamente mal. Así que no es tan bueno el adelanto tecnológico que decíamos. De hecho, les voy a dar un número para que entendamos claramente qué significa todo esto que decía yo recién.
Si hay un lugar en el cual todos vamos a terminar cayendo, es en el dolor de la región lumbar. La región lumbar es la bisagra grande del cuerpo, es la que hace los soportes de la mayor fuerza del organismo. Por eso no existe quien llegue a los 70 años sin haber padecido en algún momento algún dolor lumbar. Tener dolor lumbar no es tener una hernia de disco. Está muy lejos de eso. De hecho, para que sepan ustedes lo complejo que es el dolor en la región lumbar, en esa región que llamamos lumbar, que va en la parte posterior del cuerpo, de atrás de las costillas hasta abajo de la zona de los glúteos, de las nalgas, hay 74 causas identificables de dolor. Pero ¿qué pasó con la medicina de nuestros días? Toda persona que tiene un dolor lumbar se le hace una resonancia y se le dice que tiene 3 hernias de disco. No, los discos son los amortiguadores de la columna. Y por supuesto que cuando yo tengo más de 50 años, hace 50 años que estoy usando esos amortiguadores, y van a estar aplastaditos y asomados, y eso no es sinónimo de que yo tenga dolor. El dolor no necesita una imagen para existir, pero nos acostumbramos a tratar lo que los estudios nos muestran. No, dolor es lo que alguien siente, no lo que el estudio tiene. Entonces les digo, la mayor parte de la comunidad que presenta dolor es en la región lumbar. ¿Y cuál es el otro grupo siguiente de dolor? La región cervical, la región del cuello y la parte alta de la espalda, la región dorsal. Y ahí es donde yo quiero relacionarlo con lo que les decía antes. La posición erguida de la cabeza, con la columna perfectamente alineada, hace que las vértebras de la columna cervical, que son pequeñitas, no son grandes como las de la columna lumbar, estén preparadas para soportar un peso que oscila entre 5 y 15 kilos. Cabeza chiquita, cabeza grande. Cuando yo inclino a más de 30 grados hacia adelante la frente, la cabeza, llevo casi a 45 grados para trabajar con mi celular, esos 15 kilos de máximo soporte que tenía mi columna se convirtieron entre 27 y 35. Con lo cual dupliqué la carga de presión para la cual estaba preparada mi columna. ¿Quién hace el esfuerzo? ¿El hueso? No, el hueso hace de soporte. Todos los músculos de la región posterior son los que van a hacer ese mayor esfuerzo. Entonces después vienen, me duele el cuello, me duele la parte alta de la espalda, estoy con contracturas. La contractura no es la que generó el dolor. La contractura es la respuesta que tuvo el músculo ante una situación que se le fue de las manos. Lo distendieron demasiado, le hicieron hacer mucha fuerza y como el músculo no piensa, sino que solamente sabe contraerse, se contrae y si se contrae anormalmente y por mucho tiempo, después poder estirarlo es muy laborioso. Y duele, porque el músculo tiene terminales nerviosas sensitivas que hacen que yo sienta el dolor. Y cuando me duele la zona muscular, ¿qué hace el músculo que no sabe pensar? Se va a contraer más. Entonces, ¿qué me produce? Más dolor. Y cuando me produce más dolor, ¿qué hace? Se contrae. Y ese círculo vicioso lleva a que esos dolores musculoesqueléticos, los dolores musculares, son también parte de esa pandemia que yo les decía del siglo XXI. Los trastornos posturales nos han llevado a los dolores musculares. Y así como les comenté al principio de la conversación que teníamos, que el dolor se empezó a atender en la humanidad hace 60 años, les voy a contar otro secreto que es casi aberrante, esto que les voy a decir. Hay más de 600 músculos en el organismo, en el cuerpo humano. Sin embargo, nunca se le ocurrió a ningún médico dedicarse de lleno como especialista en músculos. Miren que tendría trabajo. Y todos los músculos pueden tener daño y todos los músculos pueden tener dolor. ¿Y qué hacemos? Y no, te mandan al kinesiólogo, te mandan a rehabilitación, te mandan acá, uno te da calor, otro te da frío, uno te da cremas, otro te da medicamentos. No hay una línea a seguir porque nadie se ocupó de eso. Así como pasa hoy en día con el dolor. Y con el dolor tenemos acciones reflejas. Y yo siempre trato de compararlo con las actividades que nos suceden en la vida diaria.
Estamos andando por una ruta y el auto o el carro se detuvo la marcha, se apagó el motor. Instintivamente, los seres humanos decimos alguna grosería, salimos del auto, levantamos el capot y miramos el motor. Y 2 de cada 3 personas no tienen ni idea de cómo funciona un motor o qué pasa en ese motor. ¿Para qué lo fueron a mirar? Bueno, con el dolor pasa lo mismo. La mayor parte actúa por repetición, por hacer más o menos siempre lo mismo. Y entonces, otra cosa que tenemos hoy en día es que todo está sistematizado. Para tal afección tenés tal tratamiento, para tal procedimiento haces tal cosa. Y esa sistematización nos llevó a que nos olvidemos que los seres humanos somos únicos e irrepetibles, que somos todos diferentes, que tenemos diferente respuesta al mismo tratamiento. Y hay un concepto que es básico, que se llama variación individual de la respuesta al tratamiento. Cada persona va a responder distinto. Y si yo hago siempre lo mismo, porque fue eficaz en la mayoría de los pacientes, es probable que en 3 de cada 4, en el 75%, eso siga su curso habitual. El problema es estar preparado para el 25% restante. ¿Qué hago con el 25% restante? Y ahí es donde está otra base de lo que es entender y tratar el dolor. Primero tuve que entenderlo, saber qué tipo de dolor era, porque hay muchos tipos de dolores que son diferentes y que exigen tratamientos distintos. Pero una vez que establezco una pauta de tratamiento, tengo que evaluar qué efecto generó en la persona. ¿Fue útil? ¿Lo toleró? ¿Le cayó mal? ¿Le hizo sentirse peor? ¿Le alivió el dolor? ¿Se le fue el dolor? Todo eso forma parte de la evaluación. Uno no da un tratamiento y dice, venime a ver en un año. Tenemos que ver a corto, a mediano plazo cómo sigue la evolución, porque hay un principio que es básico. Estamos usando sustancias químicas muchas veces que son ajenas al organismo. Los medicamentos son sustancias químicas que vamos a incorporar en nuestro cuerpo y van a producir modificaciones que nosotros cuando lo indicamos pretendemos que sean buenas. Pero tengo que confirmar eso, a ver si le hizo lo que era bueno o le hizo algo que no era correspondiente. Y ahí entonces cambiar el tratamiento y demás. Nunca podemos garantizar la respuesta, porque el que está enfrente es un ser que no conocemos cómo funciona. Conocemos algunas funciones generales de ese organismo, pero en esa persona desconocemos qué respuesta va a tener lo que hacemos. Por eso tenemos que estar atentos y por eso tenemos que ver de qué manera podemos tratar a los pacientes. Y tenemos algunos conceptos que son básicos. Lineamientos de tratamiento. Viene esa persona a la consulta, no tuvo ninguna medicación, voy a utilizar inicialmente antiinflamatorios y analgésicos convencionales. Pero si no tuve respuesta, voy a ir a un segundo escalón, que es el usar drogas, opioides derivados de la morfina, pero menores, los débiles, los menos importantes. Y si no tuve respuesta, voy a ir a un tercer escalón, que son las drogas opioides más potentes. Y si no tuve respuesta, voy a ir a un procedimiento, a una intervención, a un bloqueo, a distintas cosas que podemos hacer para esto. Y ese escalonamiento es justamente lo que hemos incorporado desde la década del 80 con lo que fue la gestión de la Organización Mundial de la Salud, con la escalera terapéutica que se indicaba para poder seguir el tratamiento de una persona. Que por supuesto lo aplicamos en ese individuo que viene caminando a la consulta, que viene a vernos, que no tuvo un tratamiento previo. Si yo estoy en una guardia, en un área de emergencias, y viene alguien que lo acaba de atropellar una motocicleta en la puerta y tiene 8 fracturas de huesos y demás, y tiene múltiples traumatismos, yo no voy a empezar en ese individuo con un antiinflamatorio, un analgésico y venirme a ver en 5 días a ver qué pasa. No. Cuando hay un trauma severo o un procedimiento quirúrgico, lo que hacemos es invertir esa escalera. Y empezamos con lo más potente y a medida que nos vamos alejando del daño, vamos eliminando la medicación que teníamos. Pero es una cosa que es sistemática. Toda agresión al cuerpo
toda intrusión dentro del organismo humano conlleva dolor. Y toda vez que alguien hace un procedimiento, tiene que estar preparado para tratar ese dolor. No debería existir, y todavía muy de vez en cuando lo veo en algunos lugares, cuando recorro algunos lugares, que después de un procedimiento quirúrgico, anota, el médico dice, analgesia según necesidad. No, me cortaste, me lastimaste, lesionaste todas esas fibras que yo tenía, solo que no te diste cuenta porque yo estaba dormido. Entonces la anestesia no hace que yo no sienta dolor, hace que yo no pueda gritar, que no es lo mismo. Entonces, ¿qué hago con eso? Tengo que dejar pautada la analgesia de cada procedimiento que hago. Y esas cosas pasan en lo cotidiano también. Y un dolor agudo frecuente es el dolor agudo que tenemos cuando vamos al dentista, al odontólogo. Y la respuesta del odontólogo es maravillosa. Más allá de ser seres bastante sádicos, muchos de ellos, porque nos hacen abrir la boca, nos lastiman, nos hablan para que le contestemos y no podemos hablar, así que es fantástico, el diálogo con el odontólogo es maravilloso. Pero como digo siempre, me anestesió, me sacó las 4 muelas de juicio de una sola vez, y cuando me voy con la cara así hinchada me dice, dentro de 1 hora tenés que escupir este taponcito que te puse de gasa de algodón para el sangrado, y si después te duele, ponete un ketorolac sublingual. Entonces yo apelo a esa lógica a la cual apelé antes y le digo, usemos el sentido común. Señor odontólogo, señora odontóloga, me acaba de arrancar 4 huesos de la cara. ¿Cómo pretende que cuando se me pase la anestesia no me va a doler? No, ese señor me tiene que decir, dentro de 1 hora, cuando escupís este algodoncito, este taponcito, tenés que tomarte esta medicación para que cuando se vaya el efecto de la anestesia, ya esté el analgésico actuando y no sufras ese dolor que hace que uno se pegue la cabeza contra la pared, porque hasta que te actúa lo que te pusiste debajo de la lengua, tenés todavía 15, 20 minutos más de enloquecerte con el dolor. Entonces, esto que yo se lo estoy contando, que parece simple de hacer, es algo que probablemente muchos de ustedes hayan vivido como experiencia, lamentable. Y así como es de simple, es de difícil convencer a la gente de esto, a los profesionales de la salud. Por eso les digo, el espectro para poder acceder a todo esto es enorme. Las posibilidades que tenemos no son tan grandes. Tenemos una serie de herramientas, una serie de equipamientos para poder trabajar. Pero si no los usamos, no vamos a poder hacer absolutamente nada y la gente va a seguir sufriendo. Y el sufrimiento es peor que el dolor, porque es la incapacidad que tenemos de responder a algo que nos está afectando. Entonces eso va a empeorar todavía nuestra calidad de vida. Bueno, ahora sí, doctor, te estamos escuchando. Me quiero disculpar antes que nada, antes de darle, pues tengo un par de preguntas. Bueno, a medida que me viene, te estoy escuchando, pues tan interesante lo que decís, me vienen 1000 preguntas. Me quiero disculpar primero porque creo que hubo una interrupción. Bueno, acá realmente fue interno el problema, hubo un bajón de luz y no sé hasta qué parte se escuchó, no sé hasta qué parte, pero para entender un poquitito el contexto, doctor, de lo que estás comentando, que es tal cual como estás diciendo, en la vida real nosotros asumimos de que vamos a tener en algún momento alguna situación del dolor, pero también asumimos de que hay un tratamiento para el dolor, pero esperamos a sentir dolor para poder tratar, cosa que ejemplificaste perfectamente acá. No hay necesidad de esperar a sentir, porque si me van a sacar 4 dientes por una cuestión lógica, a ver, voy a sentir dolor. Ahora bien, sabemos que también el dolor por concepto es una percepción. ¿Por qué algunos lo perciben más que otros y por qué algunos como que atenúan mucho más esa sensación? ¿Qué hay en algunos que no hay en otros? Mirá, David, el concepto que uno tiene hoy en día es un concepto que se llama dolor total. Y el concepto de dolor total incluye las lesiones que uno puede llegar a tener y que producen la reacción llamada dolor, que es la integración en el cerebro de ese estímulo anormal que produjo la alteración, pero también incluye el entorno,
Incluye fenómenos culturales, incluye fenómenos sociales, incluye fenómenos económicos, incluye fenómenos familiares. Y todo eso va a influir, fenómenos laborales, va a influenciar en lo que hace el dolor en una persona. Independientemente que el umbral de percepción al dolor es individual de cada uno, pero también está por el acostumbramiento que uno tiene. Vos y yo estamos ahora tranquilos, estamos hablando, estamos conversando. Viene algún asistente tuyo o algún asistente mío y nos da un golpe de puño en la cara. Nos vamos a caer al suelo, nos vamos a revolcar, nos va a doler un montón. Tu hermano y mi hermano practican artes marciales mixtas, practican boxeo, están todo el día pegándose. ¿Vos te crees que alguno se queja de los golpes que recibe? No. O sea que tiene un entrenamiento corporal también esto. Hay muchos factores que influencian la percepción del dolor. Por eso, dolor es todo. Cómo uno fue criado, hay culturas que hacen del dolor lo mejor de la vida. Habrán visto ustedes, no me acuerdo qué tribu es, una tribu africana en la cual a las mujeres, a medida que van creciendo, se les ponen collares acá en el cuello, terminando estirándole el cuello todo así, con un montón de collares y demás, que se ponen platos en los labios, en las orejas. Digo, y eso es culturalmente importante para ellos. El dolor pasa a un segundo plano. Cualquiera de nosotros que quiere imitarlo haciéndose un piercing va a ir temblando a que le hagan un agujerito en cualquier parte del cuerpo con los recaudos que tenga que tener. Y le decís, me vas a hacer un piercing, ¿no me vas a anestesiar? ¿Cómo te voy a anestesiar para ponerte un alfilercito? No, bueno, es que es así. Entonces, los fenómenos que acompañan a la percepción del dolor son múltiples, pero lo cultural es fundamental. La percepción, la convicción que uno tiene, porque yo puedo explicar muchas cosas. Hay algo que todavía no pude explicar. Las personas estas que caminan sobre las brasas encendidas. Uno puede explicar que el nivel de autocontrol que tengan, que eso está trabajado notoriamente, puede hacer que no perciban el dolor. Lo que no puedo explicar todavía es por qué no se queman. Porque tienen mínima lesión de quemadura cuando caminan por ahí. Y es un fenómeno que yo no lo puedo explicar todavía, pero que no perciben el dolor. Y sí, es un acostumbramiento, es un entrenamiento. Pero hay cuestiones innatas, hay cuestiones sociales, cuestiones culturales. No me cabe ninguna duda de eso. Lo diferenciamos rápidamente, la población urbana y la población rural. Y el que trabaja en tareas rurales, que está más expuesto a traumatismos, esfuerzos y demás, probablemente se va a quejar mucho menos de dolor que el que está sentadito todo el día con cuidado y demás. La vida nos expone a eso. Y ya después la variación va a ser nuestra, pero ese concepto de dolor total, ese hay que tener en cuenta. No es solamente algo que me lastimó, sino qué fundamentos y qué carga tengo yo para poder responder a esa lesión. Lo mismo que ocurre por ahí con el tatuaje, lo mismo que ocurre con el piercing, con situaciones que uno dice, pongo en la balanza lo que busco versus lo que voy a sentir y me parece que compensa más lo que busco. Entonces el dolor pasa a un segundo plano. Lo que creo que no pasa a un segundo plano, doctor, y habías bien mencionado recién que un dolor que experimenta un segmento importante, un grueso de la población, es el dolor lumbar, que como bien decías, uno piensa que hay un pinzamiento de disco, pero últimamente escuchamos mucho que hay un acortamiento del músculo, de los músculos de la región, y que bien decías, antes nadie hablaba del acortamiento de los músculos, del síndrome piramidal por el acortamiento, pero hoy estamos hablando cada vez menos bueno, por lo menos del abombamiento, que si bien es cierto, puede que se evidencie radiológicamente, pero puede que no se sienta físicamente. Claro. Como puede que yo radiológicamente no vea nada, pero puede que no me pueda ni siquiera agachar porque tengo los músculos acortados. Para la gente, ¿qué es ese acortamiento de los músculos lumbares? Es un poco, David, lo que yo comentaba antes. La respuesta del músculo es uniforme, siempre la misma, contraerse. Pero un músculo funcionalmente se va a contraer para que yo haga una acción.
para que dos huesos se acerquen, se alejen y demás. Cuando con la misma distancia de los extremos donde está anclado el músculo se produjo una contracción, y esto es importante porque cada vez que hay un área dolorida, los músculos circundantes tienden a contraerse para evitar el movimiento de ese área. Si eso se aflojó correspondientemente, no hay mayor inconveniente. Un día, 2 días, no pasa nada. El tema está que cuando la contracción ya es espasmódica y eso genera más dolor y hace más contracción, la contracción de la carne, de la masa muscular, hace que se apriete tanto que la circulación de ese tejido muscular, de esa carne, es irregular, es inadecuada. Eso provoca isquemia, provoca sufrimiento, provoca déficit de oxigenación en el músculo. Y como el músculo no piensa, ¿qué hace cuando sufre? Se contrae. Y al contraerse dificulta más la irrigación. Por eso, estos cuadros de esos dolores musculares persistentes no siempre tienen buena respuesta a los relajantes musculares y todo eso, sino que hay que tomar maniobras más activas con eso. Y eso, los que manejan un poquito mejor son los kinesiólogos, no médicos, y los médicos fisiatras que trabajan justamente con estos desperfectos que tiene nuestro cuerpo, nuestra postura y demás. Son de los pocos que conocen este tema y pueden anular esa contracción anormal de los grupos musculares. Que encima te la voy a complicar un poco, porque los músculos no trabajan solitos. Los músculos trabajan encadenados. Los músculos trabajan conectados unos con otros. Entonces, lo que nosotros vemos habitualmente con esa contracción anormal y dolorosa de un músculo es la parte visible del iceberg. Pero basta que ese músculo sea tratado en esas zonas dolorosas que llaman puntos gatillo puntualmente, porque disparan la sensación de dolor cuando uno toca, los famosos nudos que tenemos en las distintas partes de los músculos, y basta que ese músculo haya relajado para que otros puntos gatillo que estaban latentes puedan hacerse evidentes. Entonces no es que se me fue el dolor de acá para allá, porque otro concepto a tener en cuenta también es que tenemos derecho a que nos duela más de una parte del cuerpo. Pero la gente va a venir a quejarse del que grita más fuerte. El dolor que yo le voy a transmitir a otro que estoy sintiendo es el que más me compromete. Y la intensidad de ese dolor va a hacer que yo no sienta probablemente que hay otras estructuras que también están dañadas. Y esto en dolor lumbar es muy frecuente, porque si uno pudo identificar una causa de dolor y lo trató, el paciente viene a la semana, a las 2 semanas, ¿y cómo te fue? No, esto que me hiciste no me sirvió para nada, me sigue doliendo igual. Y cuando lo volvés a revisar, revisás la zona que estaba dañada previamente y no duele. Y te corres 5 centímetros, 10 centímetros, vas del otro lado y ahí aparece el dolor. El ser humano percibe dolor y no tiene la obligación de identificarlo ni de decirme a mí qué es lo que le está pasando. Para eso me vino a ver, para que yo lo identifique y le diga, no, mirá, lo que hicimos la vez pasada está bárbaro, pero a 5 centímetros de ahí estás recontra mal y tenemos que empezar de nuevo. Entonces, ese es un concepto también a tener en cuenta, que a veces la queja del dolor es de que es más intenso. Y cuando ese amainó, te empiezan a aparecer otros. Y en dolor musculoesquelético, dolor muscular, eso es muy frecuente. Porque el encadenamiento de las estructuras musculares, que va desde los talones, de los tobillos hasta el cuello, hace que todo trabaje encadenado en conjunto. Y hoy me quejo del dolor en la región lumbar. Y cuando se me fue no, se me vino más para arriba. Y la musculatura de la región dorsal es uno de los principales lugares donde atentan los dolores musculares, porque está haciendo carga todo el tiempo, porque tiramos los hombros para adelante, porque trabajamos para adelante, porque cargamos para adelante. Entonces los músculos de atrás están todo el tiempo estirados. Entonces, ese es el concepto a tener en cuenta. Todos pueden gritar, pero voy a tratar el que grita más fuerte. Totalmente. Qué interesante. De hecho, también hay mucha gente que por ahí dice, me pasó el dolor lumbar, pero me duelen las nalgas. Después pasa la parte posterior de las piernas, se me fue el talón.
no me pueden tocar acá porque se me irradia hasta abajo. O sea, tal cual, esa cadena, ese grupo, se afecta en su totalidad. Sí, sí. Es que el dolor es total, es de la persona. Por eso, entonces después total. Ir encontrando los pedacitos que van manifestándolo, sí, es una tarea entretenida y de ser posible, si tiene buena respuesta, mejor. Pero bueno, a veces es agotadora también porque no terminan de aparecer esas zonas, porque la alteración postural, esa pandemia que yo digo real, los trastornos posicionales, llevan a que esto se manifieste. Imagínate un puente colgante que tiene los tirantes, los tensores de acero a los dos lados, que el constructor consiguió una oferta y los del lado derecho son todos 2 metros más cortos que los del lado izquierdo. El puente va a estar inclinado. ¿No sirve? Sí sirve, los autos pasan, los camiones pasan, pero el daño de la estructura va a ser más rápido. Y eso es un término que yo comparto mucho con los pacientes y con quienes comparto esta actividad, que es fundamental de entender y es un término que utilizan los ingenieros y los arquitectos, que es fatiga de materiales. Si yo incorporo ese término en la biología, en la anatomía del ser humano, voy a empezar a entender un montón de cosas que me pasan todos los días. Lógico, a los 20 no me pasaban, si a los 20 era indestructible. Qué bárbaro. Así como hablas del factor edad, doctor, por ahí hay un grupo de la población que antes no se escuchaba, que es un tipo de dolor crónico, que mucha gente antes por ahí cronificaba el dolor y decía, a ver, soy estresado, me dijeron que manejo mucho nivel de estrés, etcétera, pero hoy como que se le puso un nombre y un apellido y le titulamos bajo el nombre de fibromialgia, que creo que es un apartado enorme, extenso, pero al que mucha gente se acostumbró a convivir con ese dolor, pero hoy tiene un nombre y un apellido. ¿Qué es la fibromialgia? ¿Cuál es la relación con el dolor que todavía no hay una causa aparente? Ese nombre y apellido que vos decís, fibromialgia, generalmente es como que yo a vos, en lugar de decirte David, te diga Jorge. Vos me vas a decir, no, yo soy David. No, pero nosotros todos te conocemos por Jorge. ¿Por qué pasa esto? Y pareciera, aclaro, esto no estaba preparado, pero esto que vos me estás preguntando ahora se relaciona perfectamente con lo que yo estuve hablando recién. El concepto de fibromialgia es un concepto de muy difícil entendimiento. Y yo voy a tratar de simplificarlo. Los médicos, históricamente, trataron de simplificar y de equiparar todo para abajo. Entonces, antes te tocaban puntitos y te decían que tenías 11 de 18 puntitos y que esto y que el otro, ¿verdad? Viene una persona, generalmente sexo femenino, entre 20 y 55, 60 años, me dice, me duele todo el cuerpo. Y bueno, sentate y vamos a empezar a charlar. No me importa qué fue de su vida, me importa ir parte por parte del cuerpo a ver qué es lo que la persona dijo todo el cuerpo. Porque ahí es donde está la teoría de la comunicación actuando en el acto médico. Alguien vino y me dijo, me duele todo el cuerpo. Como era mujer en edad media de la vida, y yo no tengo mucha capacidad analítica, me lo creí. Entonces le puse el rótulo de fibromialgia. Entonces le empiezo a preguntar a esa persona, ¿la frente te duele? No. ¿La cara te duele? No. ¿La parte delante del cuello te duele? No. ¿El pecho te duele? No. ¿El abdomen te duele? No. ¿Los muslos adelante te duelen? No. ¿Las piernas? No. Bien, ¿dónde te duele? Acá atrás el cuello, la parte alta de la espalda y la parte lumbar. ¿Eso es fibromialgia? No. Fibromialgia es que una persona venga y me diga me duele todo y yo encuentre que hay gran parte corporal que está doliendo y yo le paso la mano así, lo acaricio y me saca la mano porque le molesta o le duele. La fibromialgia es una percepción exagerada de un estímulo que no solo es táctil, no solo es dolor. A esa persona le va a molestar, va a sentir dolor antes que otra. Su umbral de dolor es más bajo. Lo que para vos y para mí es una caricia, para esa persona, o sea que le doy crédito a esas personas que te dicen salí, no me toques, listo, está muy bien eso. Pero más allá de todo eso, en realidad le molesta, le duele.
Eso se llama hiperalgesia, alodinia. Alodinia es cuando el viento me da en la cara y me duele. Cuando el agua de la lluvia me cae en el cuerpo y me duele. Esa persona tiene una exagerada percepción de un estímulo cualquiera que lo siente como doloroso. Es un problema de la percepción del sistema nervioso central que también se amplía y esa persona capaz que te dice, me molesta la luz, me molestan los ruidos, me molestan los olores. Y hay gente que con un estímulo lumínico te dice que le duele el cuerpo, porque está todo acá arriba percibiéndose, está todo, el procesador está alterado. 2 de cada 3 mujeres que vienen a la consulta conmigo diciéndome que tienen fibromialgia, cuando las analizo de esta manera que te decía recién, encuentro que son 2 áreas corporales que tienen dolor musculoesquelético crónico o dolor miofacial. Y eso se ha perpetuado en el tiempo porque nadie lo atendió nunca. Y si vos te fijas, las pautas, las consignas que siguen los médicos, no, si tiene fibromialgia le tengo que dar pregabalina, duloxetina, amitriptilina, tramadol. Y la gente viene totalmente abombada y aumentó de peso y no va de cuerpo y el dolor sigue exactamente igual. Y te dice, como la mayoría son mujeres, cuando tengo mi ciclo menstrual y estoy tomando un ibuprofeno, ¿sabés que se me pasa el dolor? Entonces yo digo, ¿quién es el sordo? Te están diciendo que un antiinflamatorio te alivia, pensá que hay un fenómeno de inflamación y la fibromialgia no es inflamación. Es dolor por percepción aumentada del estímulo doloroso. Entonces, el concepto ese va a hacer que a lo mejor en algún momento lo que fue el boom de la fibromialgia en los últimos 10 años se posicione en el lugar que corresponde. Porque no todas tienen fibromialgia. Pero si yo no lo voy a buscar, no lo voy a encontrar. Pero lo más importante es saber este diagnóstico diferencial. Te insisto, David, con este número que para mí es catastrófico. 2 de cada 3 mujeres que me vienen a ver a la consulta, que ya hace 1 año, 2 años, 3 años, están tratadas con medicación para la fibromialgia y le dan medicaciones extremadamente complejas y tóxicas, resulta que tenían fenómenos inflamatorios que no fueron tratados. Y le tratás la inflamación y se curó. ¿Quién dijo que la fibromialgia se cura? Si es un proceso de inestabilidad del sistema sensoperceptivo del sistema nervioso central. ¿Cómo sé que se puede curar? La descripción tradicional real de la fibromialgia me permite a mí entender que tiene ciclos, que tiene periodicidad, que hay etapas del año que son más benévolas y otras más activas, que a lo mejor pasa 1 año, 2, 3 años, y entonces sí vos vas a encontrar que alguien te dice que con pregabalina le fue bien, otro le dice que con suplementos vitamínicos le fue bien, otro le dice que con acupuntura le fue bien, otro te dice que con cannabis le fue bien, porque cada uno va a percibirlo de una manera distinta, porque probablemente esto de haber querido simplificar, yo me acuerdo la descripción inicial de los criterios diagnósticos de fibromialgia del año 1990 del Colegio Americano de Reumatología, decía que tenía que apretar 11 de 18 puntos que distribuían en el cuerpo, 11 tenían que dar positivos para dolor. Entonces, cuando yo me encontraba en mi actividad académica, en mi actividad educativa, en las charlas que doy habitualmente, digo, está bien, me parece bárbaro. ¿Vos te diste cuenta qué puntos estás apretando? Estás apretando puntos de alta presión y alto dolor. Epicondilitis, esternocleidomastoideo, región esternoclavicular, articulación condroesternal, articulación sacroiliaca, trocánter, pata de ganso, todas áreas que tienen estímulos dolorosos frecuentes. Pero más allá de todo eso, yo le decía, ¿y qué tan fuerte apretás los puntos para tener 11 de 18 puntos de fibromialgia? Y muchos te miraban con carita rara, y otros te repetían lo que leyeron, porque la repetición es el fundamento acá, el aprendizaje no, la repetición. Es 4 kilos por 1.2 centímetros cuadrados de superficie corporal. Esto que les acabo de decir no sirvió para nada, porque ¿quién sabe cuánto es 4 kilos por 1.2 centímetros cuadrados de superficie corporal? Es muy fácil. Con su dedo gordo presionen sobre una mesa que tengan cerca y que la uña se ponga blanca. Me duele a mí el dedo cuando te aprieto de esa manera. No me hace falta apretarte tan fuerte para tener dolor de fibromialgia. Entonces, fijémonos, porque te voy a decir algo que es gravísimo todavía, que es peor que esto.
pero que me gusta comentarlo para ver cómo nos movemos muchas veces, ¿no? Cómo la ciencia no es tan científica. En el año 90 se establecieron estos criterios de diagnóstico de fibromialgia. En el año 2007, la FDA aprobó la pregabalina como primera droga reconocida para fibromialgia. En el año 2008 aprobó la duloxetina y en el año 2009 aprobó el milnacipran, que era un antidepresivo que después se sacó del mercado, y en Estados Unidos lo aprobó la FDA y resulta que no se usaba en Estados Unidos, con lo cual tengo que pensar que alguna otra cosa anduvo por ahí porque después entró el milnacipran. Pero fíjate qué interesante que en el año 2010 el mismo Colegio Americano de Reumatología plantea los nuevos criterios de diagnóstico de fibromialgia, que los pone como preliminares. O sea, ahora, 20 años después, me dan los preliminares. Y dice que no hace falta tocar los puntitos, que no es imprescindible, que son áreas corporales que duelen. Pero de todas maneras, todos los tratamientos que seguimos usando para la fibromialgia se fundamentaron en los criterios diagnósticos del 90, que después te dijeron que no servían. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Empezar toda la investigación de nuevo de todas las drogas que estamos usando? Me van a querer decir cosas feas la gente de la industria farmacéutica, pero bueno, es una de las diversiones que uno tiene, ¿no? Pero vos sabés, doctor, que es tal cual como estás diciendo. Por eso sonreía un poco, porque tal cual, va con esa medicación al consultorio y me dicen, a mí me envió el reumatólogo porque me dijo que tengo que bajar de peso. Y resulta ser que mejora todo, no sabes qué mejora, pero mejora todo. Y es como que el paciente no tiene nunca un resultado real. Entonces, es como que Están atacando. Están atacando, sí. Entonces, es como que uno da vueltas, y el que se fue al reumatólogo, le mejoró el reumatólogo, el que bajó de peso, le bajó el peso, te mejoró el que te hizo acupuntura, pero nadie habla de la percepción de un problema de percepción de dolor, ¿verdad? Entonces, el problema quizá no sea afuera, sino en la base, ¿verdad? Bueno, algunos están hablando de un problema autoinmune. Te consultaba nomás esto porque va muchísima gente. Hoy es un diagnóstico que recibe muchísima gente, ¿verdad? Y si hablamos de dolor agudo, lo mismo ocurre, creo que cuando estamos hablando del dolor epigástrico, que el dolor epigástrico todos sienten, y para todos es una gastritis. Pero no siempre se ve una gastritis en una endoscopía. No. Varía mucho eso también. Bien, y es más, viste que una de las costumbres más frecuentes que tienen los seres humanos cuando hay dolor es usar antiinflamatorios. Hace unos años atrás hizo una experiencia muy interesante, que a 100 personas que no tenían ningún tipo de lesión, ni de dolor, ni de nada, se les hizo una endoscopía digestiva alta, y cuando se vio que no tenían ninguna lesión, se les dio durante un mes distintos antiinflamatorios a dosis plena todos los días. Al mes se los revisa nuevamente y de ellos 20% tenían sintomatología, esa epigastralgia, ese ardor, esa pirosis, todo eso que estaba ahí. 20% tenían síntomas. Les repite la endoscopía y el 80% tenía lesiones. Con lo cual, la presencia de lesiones no me garantiza la existencia del dolor y la ausencia de lesiones no me excluye del dolor. Y el daño que se produce a nivel del tejido no tiene necesidad de expresarse a la superficie como lesión, como úlcera, porque puede manifestarse por la transmisión del estímulo doloroso de las fibras, de las vísceras también. Si es que fuera esto. Y hay montones, como viste, yo te decía antes, dolor en la región lumbar, 74 causas identificables. Dolor torácico no cardiológico, no menos de 50. Pero todos te hacen un electrocardiograma. Pero nadie te tocó, ni te revisó, ni te preguntó si de costado te aliviaba, si aumentaba con la tos, te tocaron las articulaciones. La condritis costoesternal es una causa de todos los días de dolor torácico y la gente va a la guardia, le ponen el electrocardiograma, le hacen las enzimas, como dieron medio dudosas, te internaron en la unidad coronaria. Y si te dio un poquito alta, porque resulta que habías estado haciendo gimnasia previamente, te hicieron un cateterismo. Y a lo mejor tenés 60 años, 70 años, te encontraron lesiones coronarias, te hicieron una angioplastia con estén. Y vos tenías una condritis.
O sea, estoy exagerando para que se entienda que los mecanismos rápidos de diagnóstico, ejemplo, la enorme población de personas con fibromialgia que andan por el mundo, se fundamentan en lo que es otro error de concepto a mi criterio de la medicina actual. Digo, yo me empiezo a formar hoy, me acabo de recibir de médico y quiero hacer mi residencia en cirugía general. Entonces me tienen primero haciendo curaciones, y después de un tiempito me dejan operar un apéndice. Esa es la secuencia lógica para la gente que sepa que el apéndice es la cirugía más sencilla, más simple para empezar a hacerse uno la manualidad que corresponde, porque hay que aprender de alguna manera. Entonces, como yo estoy muy contento porque operé mi primer apéndice, le digo al jefe del servicio, mañana quiero hacer un trasplante de hígado. Yo creo que no toco el piso, de la patada que me da salgo despedido directamente. ¿Pero por qué? Si yo leí la técnica del trasplante de hígado y te lo puedo hacer igual. No, porque medicina no se aprende leyendo, se aprende viendo, se aprende de lo que el otro te está mostrando y de lo que vos podés percibir, y siempre con una persona al lado que te vaya enseñando ese camino. No se aprende solo la medicina. Entonces, ¿qué pasa? Muchos médicos, con buena intención, con buena voluntad, leen 2 publicaciones de fibromialgia y al primero que le cae, que le dice me duele todo, tenés fibromialgia. Entonces, hacer fácil el diagnóstico no es tan simple. No debería ser así. No debería ser la negación total, no debería ser la aceptación total tampoco. Para hacer las cosas uno tiene que tener una cierta experiencia. Y es lógico que así sea. Entonces vos me decís, un cirujano de abdomen, operar un apéndice, operar una vesícula, yo estoy seguro que lo hace dormido, con las manos atadas en la espalda, sin anestesia, y le va a salir perfecto. Pero un criterio a tener en cuenta, que el que está enfrente, el que está siendo tratado, va a tener una respuesta que va a ser propia de ese individuo. Por eso, a mí no me cabe duda que las cuestiones que se han aprendido las hacen perfectamente bien. Yo no puedo criticar que esté mal hecha un procedimiento del cual alguien lo hace todos los días de su vida. Porque lo hace aún sin darse cuenta y lo hace bien. El tema es que la respuesta nuestra es la distinta. Y hay gente que con una pequeña lesión hace un cuadro de inflamación general y hasta termina muriéndose. Pero si le operé el apéndice nada más, no tenía nada, listo, bueno, le sacaron una muela. Bueno, entonces la respuesta de los individuos es la que todavía no terminamos de entender, que cada uno va a responder como su organismo le determine. Y todos somos diferentes. Por eso, la sistematización está bien, pero la atención individual es fundamental. Impecable, totalmente comprendido, totalmente comprendido. A ver, para hacer un poco un apartado y después ir metiéndonos en algunos detalles, yo no sé si tenemos algunas dudas, consultas. Tengo entendido que tenemos un segmento de preguntas con las que podemos ir interactuando con la gente. Yo no sé si desde la parte de soporte tienen ya algunas preguntas para ir viendo un poco, porque tengo entendido que estamos en varias plataformas siendo transmitidos al mismo tiempo, y por ahí si hay alguna consulta estaría bueno preguntarle al doctor. Mientras tanto, yo voy a ir con otro síntoma muy frecuente, doctor, que encontramos, es me duelen las articulaciones, te dice la gente, ¿verdad? Entonces, es como que hay una semiología clásica de despertarse por las mañanas, dolor articular, rigidez matutina, y asociamos a una artritis reumatoide, directo para ir así. Entonces, uno dice o uno asume, ok, si este dolor es matutino, si hay una rigidez matutina y se extiende durante el día, pidamos unos anticuerpos, pidamos un ANA, pidamos un factor reumatoideo, entremos en los detalles, pero todo viene negativo, la persona persiste en el dolor, pero nadie le preguntó, como bien decía hace rato, si está todo el día escribiendo, si está todo el día en qué posición las manos. Entonces, yo creo que también tenemos una óptica en los médicos de irnos al fondo de la cuestión sin arrancar por las bases. David, ¿cuántas veces pasa eso? Y vos le preguntás a la persona, ¿cómo duerme? Duermo así con todas las manos apretadas. ¿Y cómo no te va a doler a la mañana cuando te levantás las articulaciones? De todas maneras, los criterios que vos decís son razonables, son lógicos.
persona de mediana edad a más avanzada, que se levanta con la rigidez matinal. La rigidez matinal, los reumatólogos la consideran con que la dificultad para la movilidad corporal va a durar más de 20 a 30 minutos. Si yo me levanté, estuve medio duro, caminé 3 pasos y estoy bien, no voy a pensar en que tengo artritis reumatoidea. Es que dormí mal, tenía un mal descanso, una mala postura, pero gente que duerme con las manos así y después te vienen y te dicen, me quieren operar del túnel carpiano. No, estuviste apretando esto todo el tiempo. Y durante el día no tiene nada y se despierta y me dice, me duelen los dedos, tengo hormigueo. ¿Cómo dormís? Así, porque me despierto así. Listo. Bueno, entonces es el interrogatorio, es llegar a entender cómo llegó una persona a esa situación. Pero la artritis reumatoidea tiene esa manifestación y tiene algunas otras cosas más que los reumatólogos las ven perfectamente bien, pero también hay una particularidad, que hay una proporción de alrededor del 10% de los pacientes que se llaman artropatías seronegativas, que no dan resultados de laboratorio, pero tiene todas las características clínicas y los tratan como artritis reumatoidea y tienen respuesta. Y eso, insisto, es de resorte de que tiene la experiencia suficiente, porque cualquiera de nosotros que no hacemos reumatología te dio negativo y si vos no sabías que el 10% le puede dar negativo, le decís, no, no tenés. Pero el que se dedica a eso tiene que saber eso, justamente. Por eso es importante muchas veces, sobre todo para la gente, decir, a ver, vos estás contento porque yo te atendí re bien, porque te revisé, porque te encontré el dolor, porque te lo resolví, y entonces ahora me querés preguntar qué haces con la presión, qué haces con el colesterol, qué haces con la diabetes. Y yo los miro y le digo, no, ¿sabés qué? Ese día yo falté. Yo no fui a la facultad ese día. Hace más de 20 años que me vengo profundizando en esto para dedicarme solamente a esto, para ayudarte con esto. ¿Por qué la gente tiene que buscar más de lo que uno le está dando? Si el que trabaja con el colesterol, con la diabetes, con la hipertensión, hace 10, 20, 30 años que está dedicado de lleno a eso, y seguramente lo que yo opine va a ser, como digo siempre, es la opinión de mi madre, que te lo dice de lo que vio por televisión o de lo que le parece a ella. Entonces, mi opinión carece de fundamento y carece de validez. Si yo, profesional de la salud, no me posiciono así y se me ocurre abrir la boca y opinar, el problema lo va a tener el otro después, que va a tener que estar media hora para explicarle la burrada que yo le dije. Porque se mueve así, porque yo tengo que explicarle a la gente lo que el otro le dijo. Pero si el otro no se dedicaba a esto, ¿por qué tuvo que explicarle esto? Que a mí después me lleva el doble de tiempo convencerlo de que lo que yo le estoy diciendo es diferente. Y ese es un problema grave. Y un problema grave que tenemos dentro de los profesionales de la salud es que, como digo siempre, hay 2 asignaturas, 2 materias que no se dan en la carrera de medicina y que habría que ponerlas, que son no sé 1 y no sé 2. Tendríamos que aprender a decir no sé porque la gente que está enfrente toma nuestra opinión como que tiene fundamento. Entonces yo me voy a animar a opinar de todo lo que tengo el fundamento para decir. Pero si yo cometo el error o la transgresión de opinar de lo que no tengo la misma intensidad de fundamento, que es lo que yo hago, que es el tema del dolor, le estoy haciendo daño a la gente. Entiendan que la opinión hace daño, porque compromete la vida de las personas, porque el que está sentado enfrente se cree que vos sos un iluminado, que leíste todos los libros, que sabés todo, y no es así. Yo hace más de 20 años que no leo otra cosa que no sea dolor, pero yo te lo voy a decir. No me preguntes porque no sé. Y listo. Excelente, doctor, totalmente. Yo creo que acá también el derivar al profesional pasa por un problema serio realmente, el derivarle al que sabe. Y quizá no todos hacen dolor, ¿verdad? Entonces es como que sí, está muy apagado, creo que no está muy promocionado, pero irónicamente, porque mira que tenemos una cantidad enorme de músculos, es el síntoma más frecuente, como bien decías. Y bueno, creo que siempre nos vamos por lo clásico y por lo seguro y le ponemos cualquier rótulo a lo que no es. Acá en un par de preguntas
Pregunta una persona, ¿cómo sobrellevo el lupus y los dolores articulares? Están preguntando, ¿cómo entonces controlo la fibromialgia? Bueno, ¿qué tenemos al respecto? Todo junto tiene esa persona, pobre. Es otra persona. Ah, bueno. El lupus es una afección que es la que ven los reumatólogos. Aclaro, yo no soy reumatólogo, pero la reumatología en los últimos años se ha visto notoriamente beneficiada con una serie de nuevas moléculas, de nuevos tratamientos llamados genéricamente biológicos, que han cambiado la perspectiva. Con los inmunomoduladores han cambiado la perspectiva de todo lo que es el dolor. La agresión de las articulaciones de las enfermedades reumatológicas no es una inflamación común como la que me pasa a mí cuando me torcí la muñeca o me torcí el tobillo, que está hinchado y me duele. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pensar? Esa agresión de la articulación es una agresión que se genera por un mecanismo inmunológico, donde hay una autoagresión a las estructuras corporales. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a tener que hacerse exclusivamente con los tratamientos que indica el reumatólogo. Cierto es que hay pacientes que no tienen criterio de tratamiento con los medicamentos biológicos o que no soportan la inmunomodulación o la inmunosupresión o que las drogas que han tratado le han traído complicaciones. Una droga muy frecuente de usar, el metotrexate, que también puede traer complicaciones hepáticas y demás. Entonces, sabemos que tenemos limitantes a todo esto. Y de hecho, hasta hace no muchos años atrás, hasta la aparición de los biológicos, en realidad eran los médicos reumatólogos los que tenían la mayor experiencia en lo que todos te dicen hoy que es una transgresión y que no hay que hacer. Los antiinflamatorios no esteroides, los antiinflamatorios comunes o los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, que es un grupo que actúa preferentemente en una parte de la inflamación y que dañan menos al estómago, la diferencia puntual es esa, que son más nobles para poder tratar a la gente sin que tenga tanta repercusión digestiva. Resulta que utilizaban estos tratamientos para tratar a los pacientes porque no tenían otra chance. Y un paciente que tiene artritis reumatoidea, lupus con afectación articular, espondilitis anquilosante y demás, vive con dolor. Y la vida con dolor no es vida. El dolor compromete seriamente la vida de los individuos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenían que mantenerlo. Y hoy en día la consigna es, hay que usar los antiinflamatorios el menor periodo de tiempo posible en la menor dosis que sea eficaz. Y de repente te encontrás con gente que no teniendo respuesta a otros tratamientos y con una afección reumática en el medio, reumatológica en el medio, hace 1 año, 2 años, 3 años que está recibiendo antiinflamatorios todos los días de su vida. Y sobrevivió, porque las personas le sobreviven a los médicos, eso es cierto, tiene una ventaja muy grande, nos sobreviven a nosotros. Pero más allá de eso, porque tenés que darle cierto confort a esa persona. Como decía yo antes, no estoy resolviendo el problema, te estoy dando un poco de bienestar dentro del mal que esto produce. Y un error de concepto que suele tener la gente es pensar que los médicos curamos. Los médicos tratamos. O sea, tratamos de tratamiento y tratamos de intención, las dos cosas. Y hay que ver qué respuesta tenemos. Pero no tenemos soluciones mágicas para todos los problemas que tiene la gente. Fíjense ustedes la cantidad de enfermedades que han ido apareciendo en los últimos 20 años. Eso significa que la gente hace 25 años se moría de no sabía qué, porque la vimos después. Bueno, se va descubriendo notoriamente afectaciones, variaciones, mutaciones genéticas, que esto, lo otro. Bueno, y cada vez tenés que ir profundizando más en el tratamiento. Los tratamientos, insisto, no son inocuos. Así que ese es el concepto a tener en cuenta. El concepto de la fibromialgia es tratar de limitar la situación de dolor de esa persona y mejorarle su capacidad funcional. Pero en la fibromialgia también hay alteraciones del sueño, alteraciones del estado de ánimo, hay alteraciones endocrinas muchas veces acompañantes, hay alteraciones de la vía digestiva, hay alteraciones del aparato cardiovascular, hay un montón de cosas que acompañan.
Si uno encara todo esto, yo lo encaro desde la óptica del manejo del dolor inicialmente. Y muchas veces pasa que la gente viene a la consulta y dice, no puedo dormir. Y tenés que diferenciar dos grandes grupos. El que no puede dormir por el dolor corporal y el que no puede dormir porque el de acá arriba no le deja dormir. Porque si yo no diferencio eso y la persona me dice sigo sin poder dormir y yo no le pregunto, básico, si es por el dolor o porque tiene insomnio, le voy a cargar más medicación. Y si le cargo más medicación, lo voy a intoxicar y corro el riesgo de hacerle daño. Y digo, los tratamientos habituales para la fibromialgia, pregabalina, duloxetina, amitriptilina, tramadol. Todas estas drogas actúan en el sistema nervioso central. Son todos depresores de la excitación que tiene el sistema nervioso central. Casi todos producen sueño, algunos producen constipación, otros producen aumento del apetito, otros producen edemas periféricos, con lo cual el individuo se ensancha totalmente. Digo, tengo que estar seguro que te voy a someter a todo esto para poder tratarte esa otra situación. Muchas veces pasa que el estado de ánimo, los cuadros menos de ansiedad y más de depresión que acompañan al dolor crónico, mejoran al mejorar la condición de dolor. Por lo tanto, el dolor es una piedra angular del manejo de estos pacientes que padecen fibromialgia. Déjame que alivie el dolor y después vamos viendo el resto de las cosas, lo que va quedando. Porque entran en la consulta por el dolor, no por el hipotiroidismo, no por la constipación, no por el colon irritable, no, o sea, entran por esto y después se va viendo todo el resto. Por lo tanto, sostengo que en el manejo de la fibromialgia, la actuación multidisciplinaria es fundamental. Cuando yo atiendo a un paciente con fibromialgia y yo utilizo un antidepresivo para tratar su dolor, si después ese paciente va a ir a la consulta con el psiquiatra, o capaz que vino antes del psiquiatra que me lo manda a mí, yo le hago una notita y le digo, yo le doy este antidepresivo para mejorar la condición de dolor, no para tratar su estado de ánimo. Fíjate vos lo que haces después, avísame y vemos qué es lo que podemos cambiar o intercambiar y demás. O viceversa, viene con un tratamiento y yo le mando una nota al psiquiatra y digo, decime por favor si yo le pudiera cambiar este antidepresivo por este otro, así puedo cubrir un doble rol de poder mejorar la condición de dolor también. Si yo no trabajo en conjunto, que no significa que estemos los dos juntos escuchándonos durante 4 horas las cosas que le pasan a esa persona, porque eso es agotador también. O sea, yo no trabajo con otro médico al que hace otra especialidad al lado. Yo veo lo mío, vos ves lo tuyo, el otro ve lo tuyo. Después nos comunicamos y nos vemos qué es lo que pasa con cada uno y qué le pareció a cada uno y qué podemos unificar de criterio. Eso se llama abordaje o acoplamiento de opinión multidisciplinaria. No me hace falta trabajar todos juntos. La gente se cree que te tiene 10 médicos rodeándote y eso es más importante. No, porque cuando están 10 médicos rodeándote, ninguno termina de hacer lo que tiene que hacer. Porque yo no voy a estar esperando, a mí me toma 1 hora o más entender un paciente con fibromialgia y el psiquiatra va a tomar 1 hora más entender lo que le ha pasado con su vida a esa persona y el endocrinólogo va a tomar por lo menos media hora más los análisis que le pida. O sea, ¿voy a estar yo 4 horas mirando a una persona a ver lo que cada uno de nosotros hace? No, no tiene sentido. No es redituable eso, ni humanamente, ni económicamente, ni de ninguna manera. Entonces tenemos que ver hacer cada uno lo que sabemos hacer. Totalmente de acuerdo. Acá leyendo un poco algunas preguntas, doctor, están preguntando mucho sobre migraña y para la gente que está ahí del otro lado les cuento que migraña no lo vamos a tocar, es un apartado diferente, no lo vamos a tocar porque están contando que el topiramato, la amitriptilina, no nos vamos a meter en migraña, pero hay otra opinión, a ver el nombre de la persona, bueno, lo que sí dice, ¿qué utilizo si soy alérgica a los AINES? Entonces, doctor, pregunta. Bien. Voy a dar la respuesta a esta y voy a explicarles que a lo mejor no quiero que lo tomen a mal, pero el lugar del que yo estoy a cargo, el centro de dolor, tiene una división grande desde el punto de vista de la atención médica que consiste en neurólogos que atienden cefaleas y dolores faciales y los que no somos neurólogos atendemos donde termina el cráneo hasta el piso.
tengo un terreno más que suficiente para trabajar con todo eso, como para decir, mirá, para entretenerme tengo un rato largo, y la complejidad de los dolores craneofaciales es tal que necesita alguien que entienda bien todo eso. Y es muy importante, para mí en lo personal, cuando me preguntan algo, no solo opinar de lo que uno pudo haber leído o aprendido, sino opinar de lo que uno vive todos los días, de la experiencia de todos los días. Que creo que eso es lo más importante para comunicar. Porque, insisto, poné en Google migraña y topiramato y te aparecen cientos de citas y ahí te enterás todo lo que te... No es mi intención leer por ustedes y de repetirle lo que está escrito acá, busqué en Wikipedia y te leí lo primero que me salió a mano. No, me parece que eso no es adecuado, por eso sostengo esto y por eso le agradezco a David que haya tenido esa deferencia de decir migraña no, cefalea no, pero porque no es lo que yo hago cotidianamente. Entonces les podría opinar como de la hipertensión, como de los lípidos, como de todas esas cosas. En cuanto a los antiinflamatorios, que son distintas moléculas que tienen acciones similares, son drogas que tienen una situación que comparten que se llama reacción de alergia cruzada, que puede llegar a existir. Entonces, hay personas que son alérgicas a un grupo de antiinflamatorios, a un grupo químico, y le das otro grupo químico distinto, diclofenac y ibuprofeno. Son dos grupos químicos diferentes y no hace reacción alérgica. Pero otro, con la aspirina, hacía broncoespasmo. Y le dieron diclofenac e hizo broncoespasmo. Y le dieron ibuprofeno e hizo broncoespasmo. Y le dieron etoricoxib e hizo broncoespasmo. Bueno, te falta el meloxicam, hizo broncoespasmo. Hiciste 5 grupos distintos químicos de antiinflamatorios. Listo, punto. Entendé que es una reacción cruzada de alergia a los antiinflamatorios. Existe, es posible. Entonces, ¿qué hacer cuando esa persona tiene que enfrentar una situación en la cual hay dolor e inflamación? Muchas veces pasa que uno no debe usar por distintas razones antiinflamatorios y ante una situación de dolor usás solamente analgésicos. El antiinflamatorio va a ir a actuar al lugar del cuerpo donde está la inflamación, donde se está produciendo el daño, reduciendo las manifestaciones de esa inflamación y reduciendo la producción del dolor que después se va a sentir acá arriba. El analgésico, paracetamol, codeína, tramadol, morfina, oxicodona, metadona, no es antiinflamatorio. Va a actuar en el sistema nervioso central para reducir la percepción del dolor. Entonces, pasa muchas veces que cuando uno tiene que tratar el dolor en una persona que no puede o no debe recibir antiinflamatorios, tenés que usar analgésicos. Pero si la situación amerita, lo justifica y no tiene impedimentos, podemos utilizar corticoides directamente, cortos periodos de tiempo, porque el corticoide es el antiinflamatorio más importante que existe. Pero no lo voy a querer usar en tiempo prolongado porque va a producir otras alteraciones más importantes en el organismo. Pero si yo no pudiera usar antiinflamatorios, puedo usar los corticoides en lugar del antiinflamatorio en forma circunstancial. Y va a existir alguien, que es un fenómeno muy poco visto, pero que a lo mejor nos ha pasado, a mí me ha pasado en alguna oportunidad verlo, de una persona que tiene alergia a los corticoides. Generalmente esa alergia es a los corticoides inyectables y es alergia a alguno de los excipientes que tiene el corticoide ahí. Pero hay alergia a los corticoides de cripta también. Pero bueno, quien tiene no posibilidad de utilizar antiinflamatorios, ante una situación de inflamación intensa puede usar el corticoide más el analgésico. Perfecto, ahí está más que respondido, más que respondido. De hecho, para que vayan entendiendo un poco para toda la gente que está ahí detrás del celular, de la computadora, la idea del foro es que podamos, no sabiendo automedicarnos, sino es para tener una idea, ¿verdad? Es como para tener un poco más conocimiento. Así como esto que te decía recién y me salió lo que me quedó de esto de acá, un concepto a tener en cuenta en el tratamiento del dolor es que nosotros lo aplicamos frecuentemente en lo personal porque los pacientes que vienen a verme a mí ya vienen con dolor que lleva un tiempo y ya vienen habiendo fallado otros tratamientos. Yo no veo a alguien que recién se torció el pie en la entrada al consultorio. Realmente ese se pone un hielito, se toma un antiinflamatorio y se le pasa.
Pero un concepto que tenemos para tratar el dolor, y sobre todo los dolores complejos, o los dolores crónicos, o los dolores duraderos, es el de asociar distintos fármacos. Eso se llama polifarmacia racional. Polifarmacia, distintos fármacos. Racional, ¿por qué? Porque voy a usar drogas que tienen distintos mecanismos de acción para que tenga más capacidad analgésica. Y fíjate lo que decíamos recién, David. Yo utilizo un antiinflamatorio que actúa donde se genera la lesión, donde está la lesión y se genera la inflamación y el dolor, y un analgésico donde se percibe el dolor. Actué en los dos extremos, en la génesis y en la percepción y en la interpretación del dolor. Por lo tanto, voy a tener mucha más eficacia que si actúo solo en uno o solo en otro. Ese es el concepto a tener en cuenta, que si asocio, porque a veces te dice la gente, no, me vas a dar todo esto, ya estoy tomando otros medicamentos. Bueno, déjalos los otros, le digo. No, ¿cómo lo voy a dejar? Y bueno, entonces, ¿qué me decís a mí? Claro, si esto es para que vos estés mejor, la idea es esa, por supuesto. Totalmente, totalmente, así mismo es. Bueno, yo no sé si tenemos un par de preguntas más. Sin darnos cuenta, sin querer queriendo, pasó 1 hora y media. El tiempo vuela. Lo que pasa es que vos te fuiste un rato, claro. Bueno, 1 hora y 10, 1 hora y 10. Bueno, doctor, para la gente que está del otro lado, nosotros estamos haciendo esto para remarcar un poquitito este Foro Nacional del Dolor, llevando esta información de la mano de un maestro, realmente, el doctor Gustavo Blanco, como están viendo ahí, para que la gente pueda ser más consciente de la importancia que tiene asumir que cuando hay un dolor hay un tratamiento detrás, que no es un dolor que hay que dejarlo pasar. Muchas veces puede que ese dolor sea totalmente pasajero e inocuo y pase de largo, pero muchas veces no, muchas veces oculta algo. Entonces, para mucha gente también tiene eso de aprender a sobrellevar el dolor y no tratarlo. Y como bien decías, y me gustó la definición, vivir con dolor no es vivir. O sea, la vida con dolor no es vida. Entonces, bueno, la idea de este Foro Nacional es poder llegar un poco con toda esta información. Tenemos entendido, doctor, que mañana vos desde temprano, desde primeras horas, vas a estar en talleres, cursos con médicos de las diferentes sociedades científicas de nuestro país. Tenemos 2 días cargados de mucho trabajo. Sí, y te voy a dejar un concepto de estos tips, estos consejos que uno deja. Yo creo que vos en ese momento estabas con la dificultad de la luz que tenía en ese momento y le dije a la gente, si un dolor, ayer estuve jugando al fútbol y me duele la cintura, me pongo una crema, me tomé algún medicamento, que está mal, pero no importa, pero se me pasó, listo. Ahora, cuando no se me pasa, tengo que tener ese alerta, tengo que ir a hacerme atender. Si hubo alguna actividad física y hay alguna lesión que produce dolor y no me genera un impedimento de moverme normalmente, puedo tener esa pauta de decir, bueno, tomo algo, espero un poquito, pido el turno para mañana, para la semana que viene, voy viendo qué pasa. Y si no se me pasa, por supuesto hago la consulta. Pero muchos dolores se nos van a pasar con el paso de los días. Pero yo sostengo que hay 3 lugares que cuando hay un dolor que no es habitual, uno tiene que hacer la consulta inmediata. Cabeza, tórax y abdomen. Las mujeres con los ciclos menstruales suelen tener ya reconocido desde el inicio de sus ciclos menstruales, allá en su adolescencia, esas sensaciones de molestia o de dolor intenso, pero ya lo conocen. Ya está, ya lo sabés, te dura 3 días, te dura 2 días, te pusiste la bolsita de agua caliente, tomaste un antiespasmódico, ya lo conocés. Ahora, si yo no tengo absolutamente nada y un día tengo un dolor intenso en el abdomen y más, prefiero que me vean y me digan, no, quédate tranquilo, que no es nada, es una lesión, es una gastritis, está todo bárbaro, pero alguien que me vea a conciencia. Insisto, tórax, abdomen y cabeza son los 3 puntos donde la aparición de un dolor no habitual tiene que hacer que la consulta sea inmediata. Excelente, bien copiado. Y doctor, estamos muy agradecidos por tu tiempo. Todos sabemos que el tiempo hoy es la moneda de cambio, eso suelo decir a la gente, es lo que realmente cuando una persona nos da su tiempo nos da mucho, sobre todo cuando aporta conocimiento, aporta
su experiencia, porque la ciencia es importante, pero muchas veces la experiencia, escuchar de una persona que tiene experiencia en esto, vale aún mucho más. Así que muy agradecido contigo, doctor. Estoy seguro que en esto, una hora y 30, habrán aprendido muchísimo del otro lado. De hecho, hubieron varias preguntas. Algunas no estuve leyendo porque fueron respondidas mientras que estabas hablando. Así que, nada, muy agradecidos también con todos los amigos, con todo el equipo técnico y soporte de FAPASA, que, repito, es el primer Foro Nacional del Dolor. Esto no se había hecho anteriormente y esperemos que se repita cada año, porque como bien nos damos cuenta, es demasiado importante, sumamente importante abordar una problemática que no es abordada como que, por lo visto, como tiene que ser abordada, ¿verdad? De hecho, hay muchas patologías infradiagnosticadas, otras que están diagnosticadas de más y quizás hasta erróneamente, solamente por una mala interpretación, una mala anamnesis del dolor. Y bueno, muy agradecido, doctor. David, es un gusto para mí compartir con ustedes. Parte de lo que la gente no sabe es que la idea original de esto era que yo pudiera estar toda la semana allá y tener más actividades así educativas en la comunidad con médicos y participar de la actividad asistencial también. Y esta situación nos lo impidió, pero no creo que en próximos años nos lo impida y lo vamos a disfrutar mucho más y poder sacarle más jugo a todo esto, todos, absolutamente todos. Así que el agradecido soy yo. Y a la gente de FAPASA con todo el esfuerzo que ha puesto para que esto se lleve adelante, por supuesto, ¿no? Así mismo, ¿eh? Bueno, estaremos oportunamente nosotros en contacto nuevamente, doctor. El día de mañana tenemos una noche interesante con varios profesionales de la salud. Gracias, sí, FAPASA, nuevamente. Que tengas un buen descanso. Buenas noches, doctor. Y muchas gracias por la atención a todos del otro lado. Gracias, David. Gracias a todos y a la gente de soporte técnico también muchas gracias. Muy amables. Nos vemos mañana. Adiós. La vida transcurre tan rápido y tan despacio, pero ambas al mismo tiempo. Hemos visto pasos y pasos que han sido igual de importantes para nuestros mundos. Mundos semejantes, mundos complejos de entender, pero que hemos estado conectando desde hace tiempo. La ciencia y su avance nos ha permitido obtener las herramientas necesarias para fortalecer este vínculo. FAPASA, líder en certificación internacional, dedicados al desarrollo de medicina de vanguardia, producida bajo rigurosos estándares de calidad, con avanzada tecnología y gracias al esfuerzo de profesionales paraguayos altamente capacitados. Ese esfuerzo nos ha llevado a obtener a lo largo de nuestra historia importantes certificados y reconocimientos a nivel internacional. Trabajando y creciendo por medio siglo, aunando esfuerzos por la industria farmacéutica en el Paraguay, promoviendo el talento y retratándolo en materia enfocadas hacia el cuidado de su salud. Hemos decidido llevar nuestro emblema a otros rincones, con la firme intención de expandirnos hacia nuevos horizontes, compartir nuestros mejores logros con otras naciones, traspasando fronteras y llegando cada vez más lejos. FAPASA, líder en certificación internacional.